Good morning, comunidad cristiana, buenos días. Bienvenido a una mañana en los Salmos. Esta mañana nos toca el Salmo 32, así que vamos a comenzar con leyendo los primeros 2 versículos y luego haremos unas observaciones. Ojalá que tenga su Biblia abierta juntamente conmigo, algo para tomar apuntes y subrayar, y tal vez un café caliente a su lado o un té para comenzar nuestra mañana. Vamos a comenzar este Salmo de David, por medio de leer los primeros 2 versículos. Salmo de David, Mismor de David. Y luego dice Masquil, que tiene el entendimiento que va a instruir y va a enseñar. Eso es lo que tiene en mente. Y vamos a seguir leyendo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a comenzar con nuestra primera observación. Y esta primera observación es tan esencial para todos los salmos, pero también en particular quiero hacer un énfasis en el Salmo 32. Y ya hemos hecho esta observación anteriormente. Y la observación es que el Salmo 32 se tiene que entender en luz del Salmo 2. El Salmo 32, para decirlo de otra manera, no se puede entender aparte del Salmo 2. Y nomás lo voy a invitar a que veamos una conexión directa. Y voy a explicar por qué no se puede entender aparte del Salmo 2. Primero, veamos la primera palabra que vemos en el versículo 1. Dice bienaventurado, que es la palabra Ashrei. Y Ashrei aquí en este contexto se refiere a alguien feliz, o tal vez su versión dice dichísimo. Y es plural en el hebreo, así que la idea es más intensa. Es como decir dichísimo o extremadamente bienaventurado. La palabra significa alegre. Tiene la idea de alegría y gozo que viene porque ha recibido favor de Dios, ha recibido gracia de Dios, ha recibido misericordia de Dios, y esto llena a uno de alegría. Así que esa palabra Ashrei es repetida de nuevo en el versículo 2 y es clave. Dice en el versículo 2, de nuevo, Ashrei, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. De nuevo vemos esta palabra clave. Y esta palabra clave de Ashrei, de gozoso, lleno de gozo, lleno de felicidad por recibir favor y misericordia y gracia de Dios, dichísimo, es una palabra que nos conecta directamente al Salmo 2 y nos va a conectar con el mismo contexto. O sea, brevemente, quédese conmigo un poquito. La razón, acuerdo al Salmo 32, que este salmista está tan feliz, felicísimo, dichísimo, favorecido, alegre, él lo explica. Dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El gozo viene de recibir perdón de sus pecados. Esto es clave. Porque en el Salmo 2, y lo voy a invitar a que si tiene su Biblia, simplemente haga una marca ahí donde estábamos, y lo invito al Salmo 2 de nuevo, y mire cómo termina el Salmo 2. Porque recordémonos que el Salmo 1 y el Salmo 2 son llaves tan importantes para poder interpretar el resto de los salmos. Es una introducción del salmista que nos ayuda a entender y nos explica ciertas verdades y temas que van a seguir saliendo en todo el Salmo. Y en particular, en el último versículo del Salmo 12, hay un contexto de Dios y su Mesías. Recordémonos que el Salmo 2 es acerca del Mesías. Y Dios establece su Mesías en su santo monte, y el mundo está lleno de rebeldes y enemigos de Dios que le dicen a Dios, no voy a hacer lo que tú me dices, no quiero a tu Mesías, no quiero a tu reino. Y esto habla mucho del carácter de los descendientes de Adán, de toda la humanidad. Y ya hemos hablado mucho de esto anteriormente, ojalá que esto sea recordatorio. Y también lo invito a ir una mañana en los Salmos, para recordarse y tal vez mirar el Salmo 2 de nuevo, para traer para atrás a nuestra memoria el contexto del Salmo 2. Pero quédese conmigo, en el Salmo 2, termina con el Mesías diciendo que él va a recibir la herencia, o el padre diciéndole al hijo, él va a recibir la herencia, él va a destruir sus enemigos como vasija del alfarero, él va a venir con una vara de hierro, y es un juicio a todos los enemigos. Pero antes de que él venga a traer ese juicio, este hijo, este Mesías,
este Mesías, este ungido, este Rey de Dios que va a reinar para siempre, ofrece misericordia a sus enemigos. Y quiero que escuche cómo termina el que ha recibido la misericordia y el perdón, porque nos va a traer al oído el Salmo 32. Voy a leerles el Salmo 32, el último versículo, donde el Mesías ofrece perdón a sus enemigos. Dice: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Esto es un llamado a considerar el camino y honrarlo en cuestión de servirlo, reconocer sus errores y venir a Él. Dice: pues se inflama de pronto su ira. Una advertencia misericordiosa, es decir, que viene juicio, que consideren y mejor vengan a postrarse delante de este buen Rey de Dios. Y mire cómo termina: bienaventurados, ashrei, ¿okay? La misma palabra del Salmo 32, todos los que en Él confían, todos los que en Él confían. ¿En quién? En el Hijo, en el Mesías, en el Mesías, en el Mesías de Dios, el que va a reinar para siempre. Ok, ¿qué es el punto que quiero que hagamos esto? O que veamos juntos. El Salmo 2 termina con una frase clave que el salmista quiere que veamos y no se nos vaya de nuestra mente, oído y el corazón. Y es que el hombre que confía en el Mesías y recibe perdón y encuentra perdón, misericordia por medio del Mesías que Dios ha escogido, ese hombre es ashrei, es bienaventurado, es dichosísimo, es felicísimo, es favorecido de Dios. Por medio del Mesías, los enemigos de Dios se hacen pueblo de Dios. Por medio del Mesías y un sometimiento y reconocimiento de nuestros errores, nos hacemos parte del pueblo, parte del reino, y recibimos misericordias y beneficios por medio de nuestra confianza en el Mesías. ¡Qué bondad de alegría! ¡Qué bondad de gozo! En verdad que esta persona es bienaventurada. Ahora, con eso en mente, en el Salmo 32 empieza: bienaventurado, ashrei, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y en el versículo 2 de nuevo. Ok, con eso en mente, lo que quiero decir con esto es: el salmista es un creyente que ha confiado en el Mesías del Salmo 2. Él quiere que sepamos esto. Y todos los que han confiado en el Mesías van a pasar por todas las cosas que hemos visto en todos los salmos. Pero también a veces los creyentes caen. A veces los creyentes, como usted y yo saben, todavía estamos luchando con el pecado. Y a veces caemos entre tentaciones y a veces esas tentaciones son horríficas. ¿Qué hacemos cuando esto pasa? El salmista nos va a enseñar. ¿Se acuerda que le dije que esto es un masquil, una enseñanza? Esto nos lleva a nuestra segunda observación, pero recuérdese, nuestra primera observación es tan esencial que el Salmo 32 no se puede entender aparte del Salmo 2. Este es un creyente, es alguien que ha puesto fe en el Mesías, el salmista David, pero ha caído. Y esto nos lleva a la segunda observación. El Salmo 32 es un himno de un creyente que ha caído en pecado y ha venido al Señor para el perdón y Dios lo ha perdonado. Es un himno de un pecador perdonado, de un creyente que ha confesado sus pecados y ha recibido perdón otra vez por medio de Dios. En otras palabras, el Señor que lo perdonó continúa estando con él misericordiosamente. Y vemos cómo vive y cómo responde el creyente cuando cae. Así que ese es el punto del Salmo 32. Es cómo responde el creyente cuando cae. Y vamos a ver esto brevemente. Y podemos ver el Salmo 32 en secciones y vamos a hacerlo bien breve para que podamos estudiar esto más profunda en nuestras casas. Brevemente, el versículo 1 y 2 habla de el hombre alegre porque ha sido perdonado de sus pecados. El hombre alegre porque ha sido perdonado por sus pecados. Ya vimos esto. Y quiero que notemos algunas cosas. Primero, este hombre ha pecado. Es lo primero que tenemos que subrayar, resaltar. Y hay 4 palabras que el salmista usa para referir a este pecado, esta caída que él ha hecho. Primero, en el versículo 1, note la palabra transgresión. Y transgresión en el hebreo literalmente se refiere a alguien que ha
deliberadamente desobedecido un mandamiento del Señor. El Señor dijo no, Él dijo sí. El Señor dice quédate aquí, Él dijo yo me voy para allá. Es cruzar una línea, es quebrar, ponerse en rebeldía deliberada delante del Señor. El salmista ha hecho estas transgresiones. Mire la segunda palabra en el versículo 1, en la última línea, pecado. Y pecado es una palabra hatá en hebreo que se refiere a perder la marca. No la atinó. A veces cuando alguien tiraba flechas, tiene esa idea y estaba intentando de pegar en el punto, pero la tiraba y llegaba muy lejos. En otras palabras, él en su camino con el Señor debía de estar caminando confiando y vino la tentación y él se fue para otro lado, no llegó a donde tenía que llegar. Y luego en el versículo 2 vemos la tercera y la cuarta palabra en referencia al pecado. Y dice, iniquidad y la última, engaño. Iniquidad tiene que ver con perversidad y torcido, habla del interior y tiene que ver con corrupción. En otras palabras, el salmista está notando que dentro de él hay pecado que está del interior, que afecta toda su vida. Y luego en el último engaño, el salmista también tiene la culpa de mentir y engañarse a sí mismo de su pecado. Engaño aquí tiene la idea de cubrir algo, de no ser honesto en algo y de no declarar lo que es pecado, cuando en verdad es eso. Entonces vemos que este salmista es un pecador que ha confiado en el Señor, pero ha decidido caer en tentación, alejarse de su Dios, y en un pecado ha caído. ¿Cuál pecado será? El contexto aquí no nos dice, pero muchos eruditos, y yo también voy a estar de acuerdo con ellos, dicen que el Salmo 32, juntamente con el Salmo 51, son un par, son las confesiones del salmista David cuando él cometió adulterio con Betsabé y después de eso mandó a que su esposo Urías fuera puesto a muerto por medio de ponerlo en la línea del frente de la guerra y así que él muriera. Y luego se embarazó Betsabé y se va a recordar esa historia en 2 de Samuel capítulo 11 y 12 de la caída del salmista. Muchos han llegado a la conclusión que el Salmo 32 y el Salmo 51 hablan de estos temas. Una de las razones es porque las mismas palabras se visitan en el Salmo 32 que en el Salmo 51, y el Salmo 51 es un salmo donde el salmista confiesa sus pecados, dice el Salmo, después de que él cometió su pecado y fue confrontado por el profeta. Y eso es una de las razones que vemos esto como cierto, y también porque en el Salmo 51 él dijo que iba a instruir a los pecadores, y parece ser que el Salmo 32 es ese salmo de instrucción. Hay mucho más que decir de eso, pero por el momento lo que quiero que veamos es que el Salmo 32 nos está llamando atención a que este creyente ha pecado, se ha desviado, no ha llegado a la marca, ha cometido errores deliberados de adulterio, de mal, ha engañado y ha intentado de encubrir esto. Ahora, ya hicimos resaltar que este hombre ha pecado, este creyente ha caído. Entonces, la segunda cosa que tenemos que observar aquí es, ¿por qué está alegre? ¿Por qué está lleno de gozo? Porque si nosotros hemos ofendido a Dios, hemos dichole no a Dios, hemos intentado de insensatamente esconder algo de Dios, y recordémonos que el adulterio, acuerdo a la ley mosaica, significaba muerte física para la persona que lo cometía, y luego el homicidio que cometió, y luego el falso testimonio que cometió. ¿Por qué es que dice el salmista bienaventurado 2 veces? ¿Qué ha sucedido aquí? Notemos por qué. Porque el gozo del creyente aquí está resaltado. El gozo del creyente deriva de una relación correcta con Dios por medio del perdón del Mesías. Y quiero que vea esto conmigo. Mire 4 palabras que va a usar el salmista en contraste al pecado. En el versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Es la primera palabra que vamos a notar. Este pecador ha sido perdonado. Perdonado en el hebreo se refiere a una carga que se ha sido levantada. Y nosotros sabemos que el pecado es una carga pesada. Si no me cree, mire el versículo 3 y 4, qué tan pesado era el pecado en la vida del creyente.
Versículo 3 dice, mientras callé, mientras él no decía lo que estaba pasando y no confesaba sus pecados y cambiaba su camino, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Está hablando de dolor interior y hasta exterior, porque de día y de noche, versículo 4, se agravó sobre mí tu mano. El Señor no deja que un creyente esté en paz con su pecado. Recordémonos que en los últimos salmos hemos visto que Dios disciplina a quien le pertenece. Él disciplina a quien Él ama, con propósitos de santificación y alabanza y gloria de su nombre. Y esto es lo que sucedió con el salmista. La mano pesada y amorosa del Señor vino sobre su vida cuando Él se desvió y no lo dejó en paz. Así que si usted está pasando por ese tiempo, ha pecado y siente la mano pesada del Señor, considéralo como misericordia de Dios en llamarlo para atrás. Pero quiero que vea esto. En el versículo 1 dice, ha sido perdonado. Esa carga ha sido levada de él y él está lleno de gozo. Dice, por esto estoy lleno de gozo. Ahora, miremos la segunda palabra. Dice, y cubierto su pecado. Y cubierto es una palabra hebrea, kasá, que se refiere a que ha sido escondido de los ojos de Dios. No que Él no lo sabe, no que Él no sabe qué ocurrió, o se lo ha olvidado de su mente, sino que Él ya no lo está considerando como algo que Él está viendo y va a juzgar. Tiene la idea, la palabra hebrea, del día de expiación. La palabra hebrea tiene esa raíz en el día de expiación, cuando la sangre cubría el altar para cubrir los pecados del pueblo de Dios. Y aquí dice el salmista que cubierto han sido sus pecados. Ya ese juicio que estaba sobre él ha sido movido y la reconciliación ha venido a su vida. Y luego en el versículo 2 vemos la tercera y cuarta palabra que tenemos que enfocarnos en por cuál la razón es que él está tan contento. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y aquí se refiere tiene la idea en el hebreo como una tableta, que una es borrado lo que él debía, es decir, él merece juicio, pero se le ha removido esa paga. O también tiene la idea de alguien que quebra una tableta para ya no ver las deudas que tenía, es decir, ya no están estas deudas en contra de ti. Y esto es lo que él dice, estoy gozoso porque Jehová ya no me culpa de mi iniquidad. Y finalmente, en cuyo espíritu no hay engaño, el Señor lo ha limpiado. El Señor le ha llamado a atención a su pecado y ahora lo que estaba encubierto, el engaño y la mentira, ya no está ahí. ¿Cómo ha sucedido todo esto? Pues en el versículo 1 y 2 ya hablamos la primera sección, alegría de un pecador perdonado. Y en el versículo 3 y 4 vemos que se puede titular como el dolor de no confesar tu pecado, creyente. El dolor de no confesar tu pecado como creyente. Y aquí hablamos de esto. Vemos la mano disciplinadora del Señor. Y si no estamos recibiendo disciplina del Señor cuando pecamos, eso no es un buen indicador a nuestras vidas. Porque puede ser que en verdad no seamos de Él. Pero cobremos ánimo que cuando nos empezamos a desviar, la mano del Señor se acerca a nuestras vidas para llamarnos, acercarnos a Él y que nunca nos deje quieto su espíritu en nuestras vidas. Sobre el versículo 3 y 4 vemos la mano disciplinadora de Dios no dejando la vida en paz. En el versículo 5 vemos qué sucede. La meta de la disciplina llegó. ¿Cuál es la meta de la disciplina? Versículo 5, la confesión de pecados. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones de Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y luego Sila, lo hemos visto aquí varias veces, es una pausa breve, tal vez musical o a meditación. Pero el punto del versículo 5, la mano disciplinadora de Dios llegó para que él viniera para atrás al Señor y se acercara a Él y no siguiera como ovejita descarriada. Y él confesó sus pecados. Lo dice 2 veces, Yadá, mi pecado, Yadá, te declaré. Y de nuevo dije, Yadá, confesaré mis transgresiones. Si la mano disciplinadora está en tu vida, la respuesta es reconocer tus errores delante de Dios. Confesar es decir lo mismo acerca de nuestro pecado que Dios dice acerca de nuestro pecado. Nosotros a veces decimos, no hice mal, pero Dios dice, es completamente mal lo que has hecho. La mentira es completamente mal.
la inmoralidad es completamente mal, es ofensas delante de Dios. Y confesar es reconocer que lo que hemos hecho es mal, es no correcto y digno del juicio de Dios. Y aquí Él hizo esto. Y cuando Él hizo esto, Dios se acercó a Él porque su orgullo se fue. Bendito sea la persona que confiesa sus pecados delante del Señor. Si está pasando por algo en este día donde siente la mano disciplinadora de Dios por no confesar tus pecados, lo animo a que escuche la petición del salmista o el ejemplo del salmista. Esto nos lleva a la última sección, del versículo 6 al 11. Él invita a pecadores a hacer lo mismo. Él invita a pecadores a hacer lo mismo. O me gusta decir, Él invita a que nos unamos a este coro del pecador perdonado. Y Él dice en el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y mira el versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Está hablando hacia al pueblo y en cierta manera es el Espíritu de Dios hablando hacia todo pecador, hacia todo creyente, diciendo, hay perdón en el Mesías. Únete al coro. Y vemos esto hasta terminar en el versículo 11 y diciendo, alegraos, versículo 11, en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros rectos de corazón. Esto es una invitación a cualquier creyente que está sintiendo la mano pesada del Señor sobre su vida. Y si es un pecador que nunca ha entregado su vida al Señor y está sintiendo la convicción, quiero que sepa, esto es Dios haciendo esto. Porque por sí mismo, por nosotros mismos, no podemos llegar a este lugar de convicción de nuestro pecado. Así que escuchemos la voz del buen Mesías que tiene manos traspasadas con los clavos y pies traspasados por amor hacia nosotros. Vamos a cantar con el salmista. Quisiera terminar con una cita del amado San Agustín. San Agustín, el Salmo 32 era uno de sus favoritos salmos. Se dice que antes que murió San Agustín, él en su cama de muerte quería que el Salmo 32 estuviera al lado en una pared para que él pudiera verlo. Y el propósito era este. Él quería recordarse siempre del perdón que Dios ofrecía en el Mesías y le dio a él por medio de la muerte y resurrección del Mesías. Y en esos momentos de ir de vida a muerte, él confiaba mirando el Salmo 32 acerca de cómo el Mesías perdonó sus pecados. Qué alegría que San Agustín pudo ver el Salmo 32 mientras él se iba de esta vida a la próxima. Pero le leo las palabras de San Agustín poniendo atención obviamente al Salmo 32. Él dijo acerca del Salmo, dice, el conocimiento es saber que uno mismo es un pecador. El conocimiento verdadero es saber que uno mismo es pecador. Hermanos, si usted es un creyente, la confesión es parte de nuestra vida. El reconocer nuestros errores cuando los cometemos es parte de nuestra vida. Así que si usted ha ofendido a un hermano, si usted ha ofendido a su esposa o a sus hijos, la confesión es parte de nuestra vida. Busquemos el perdón de Dios y regocijémonos que hay perdón en la cruz. Si está batallando el pecado con cualquier cosa, cosas que no debes de estar viendo, cosas que no debemos de estar escuchando, gente con quien usted no debe de estar hablando porque sabe que está cometiendo pecados incorrectos, palabras que están saliendo de su boca que deshonran al Señor. Esto es pecado. Vengamos a la cruz, confesemos nuestros pecados delante del Señor Jesucristo y recibamos el gozo, la bienaventuranza que le pertenece solo al que se humilla y reconoce sus errores. Bendito es ese hombre.